Las porfirias. Las porfirias son un tema un poco más complejo de resumir y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande en hacer un resumen muy importante, saltándonos muchas cosas, pero yendo a lo básico, lo que en definitiva sirve primero para tenerlas localizadas, para ser capaz de tener una estructura lógica en la que poder incorporar todos los conocimientos que vayamos cogiendo después y para responder también la mayoría de las preguntas del MIR, porque las preguntas del MIR sobre porfiria suelen ser bastante sencillas. Entonces, sabiendo pocos conceptos, vamos a poder responder casi todo lo que nos pongan sobre ellas. Si ponen algo un poco más complicado, es cierto que por ahí sí que podrían pillarnos, pero de las últimas 10 preguntas que han puesto sobre porfiria, 9 han sido muy fáciles, de conceptos muy básicos. Si empezamos a ver las manifestaciones clínicas de las porfirias, todos sabemos que las porfirias son alteraciones en el metabolismo de la síntesis de las porfirinas, concretamente de la protoporfirina, que es la que va a servir para incorporarse al grupo hemo o formar el grupo hemo junto con el hierro, y esa va a ser la estructura del hematíe, de la hemoglobina, en donde se va a poder captar oxígeno. Bien, pues cuando existen trastornos de esta vía metabólica, la alteración principal que se puede provocar como consecuencia de esos trastornos no es tanto el déficit de la síntesis de hemo, sino más bien el acúmulo de porfirinas que se produce como consecuencia de la hiperestimulación del sistema. Quiero decir, si hay algún déficit enzimático en la cadena de producción de porfirina y eso motiva que en principio se esté produciendo poca protoporfirina, el sistema tiene una regulación de tal forma que el ALA sintetasa, el primer enzima, se hiperestimula, hiperfunciona y eso hace que consigamos tener suficiente protoporfirina con el único contratiempo de que eso hace acumularse los precursores. Y esos precursores van a ser los responsables de la clínica. Clínica que tiene 4 puntos fundamentales. Los precursores, muchos de ellos tienen un anillo porfirínico, que es fotosensibilizante, y por lo tanto estos pacientes cuando toman el sol tienen lesiones, tienen ampollas, tienen vesículas, y cuando se trata de un trastorno crónico terminan teniendo unas lesiones algo más deformantes, cicatrices y un intento de defensa de la piel, produciendo hiperpigmentaciones, hipertricosis. De hecho dio lugar a la leyenda del hombre lobo, por ejemplo, porque no podían salir por el día y luego tenían esa hipertricosis malar, etcétera, etcétera. La otra manifestación característica son las crisis porfíricas. Seguramente no tanto por déficit de hemo, sino porque esto condiciona un exceso de ALA, de delta aminolebulínico, que parece ser el responsable de la clínica. Estas crisis, que son crisis dolorosas, con un dolor abdominal importante que puede simular un abdomen agudo, van acompañadas normalmente de algún signo neuropático, ya sea debilidad motora, ya sea trastornos sensitivos, fundamentalmente motores, y eso hace que ya sí sea un poco más fácil orientar el diagnóstico, aunque de hecho de entrada es muy difícil sospechar una porfiria de alguien que viene por urgencias con un dolor abdominal. Cuando ya se dan crisis repetidas y cuando nos fijamos en el dato de la neuropatía, ahí sí puede ser más posible, digamos, hacer ese diagnóstico. La tercera manifestación clínica, también importante, es concretamente de una de ellas, que es la porfiria cutánea tarda, que suele producir una hepatopatía también preneoplásica, también que predispone al hepatocarcinoma y que por lo tanto tenemos que tener presente. Hay una posible litiasis biliar en los trastornos que tienen una hemólisis, que sería la cuarta manifestación clínica, y esa hemólisis, que se acompaña de esplenomegalia normalmente, se debe a que el acúmulo de las porfirinas, en este caso, se da fundamentalmente en el hematíe, ya que hay porfirias en donde la afectación o en donde el déficit enzimático afecta sobre todo a la producción de porfirinas por el hígado, y es lo que se llaman porfirias hepáticas, y hay otras en las que el déficit afecta sobre todo al hematíe, son las que se llaman porfirias eritropoyéticas. Bien, esto como general. Ahora, lo que tenemos que saber no es qué tipo de clínica produce cada porfiria, y para eso tenemos que hacer algo que no es demasiado complicado. Primero, pensar que las que producen fotosensibilidad son todas aquellas en donde hay acúmulo de sustancias porfirínicas, y esas son no las primeras en donde se acumula solamente ALA y porfobilinógeno, sino desde ahí para abajo, el resto en la cadena de síntesis de las porfirinas. Por lo tanto, no tienen fotosensibilidad las primeras, sobre todo la porfiria aguda intermitente, y la porfiria aguda de 2 tampoco. Esas son las que no tienen fotosensibilidad. El resto de ellas sí tienen fotosensibilidad. Las crisis porfíricas se dan fundamentalmente en los dos cuadros que se llaman porfirias agudas, porque eso alude precisamente a su forma de presentarse clínicamente, que serían la PAI o porfiria aguda intermitente y la porfiria aguda de 2. Pero sin embargo hay otras dos porfirias
que pudiendo tener también crisis porfíricas también tienen fotosensibilidad, como son la coproporfiria y la porfiria variegata. En estos casos la clínica va a ser fácil de reconocer porque son las únicas dos que cursan con esas dos manifestaciones juntas, con la fotosensibilidad y con las crisis porfirias, la coproporfiria y la porfiria variegata. La afectación hepática es propia de la porfiria cutánea tarda y las manifestaciones eritropoyéticas, la hemólisis, son propias de las dos porfirias eritropoyéticas, que son la porfiria eritropoyética congénita de Günther y la protoporfiria eritropoyética, que al ser un poco más crónica puede dar lugar a un cuadro que evoluciona en más tiempo y por lo tanto sí da lugar a una litiasis biliar por bilirrubinato. Esas son las manifestaciones clínicas principales. Sabiendo que esa es la clínica principal, digamos, ahora lo único en lo que tendremos que fijarnos es en alguna particularidad que puedan tener en su presentación clínica cada una de ellas, pero eso ya es entrar en un nivel superior, digamos, y en el diagnóstico. El diagnóstico, por supuesto, se basará en la determinación de que hay un aumento de porfirina o de sus precursores en sangre, en orina y en heces, que son los tres sitios en donde podemos y en donde debemos determinarla. Si tuviéramos que elegir alguna prueba para las dos porfirias, digamos que son más importantes, tendríamos, por ejemplo, una determinación de porfirina en plasma para la porfiria cutánea tarda y una determinación del porfobilinógeno urinario para la porfiria aguda intermitente. Esas serían las dos pruebas de cribado, digamos, fundamentales. Y en cuanto al tratamiento, en las crisis porfíricas, como se debe todo a que no hay EM suficiente y por lo tanto la hiperestimulación produce un aumento de ALA, el tratamiento sería con derivados de EM. Por ejemplo, con argininato de EM o con hematina intravenosa. En la porfiria cutánea tarda, la clínica se presenta solamente en personas que tienen sobrecarga de hierro, por eso se da solamente en hombres, ya que el hierro es un inhibidor del enzima uroporfirinógeno de carboxilasa y eso exacerba el déficit enzimático y por lo tanto permite que se produzca clínica. Por lo tanto, la única medida que puede ser necesaria en pacientes que tienen porfiria cutánea tarda es hacer flebotomías periódicas. Y por último, para la fotosensibilidad, pues se trata de la protección solar, de los carotenos, etcétera, etcétera. Bien, si hacemos un resumen, por lo tanto, aquí vemos las tres porfirias más frecuentes con sus manifestaciones clínicas, la PAI con sus crisis agudas, la porfiria cutánea tarda con afectación hepática y con fotosensibilidad que tiene, y en la que puede tener hipertricosis, hiperpigmentación, y la protoporfiria en la que se puede producir también hemólisis y puede producirse fotosensibilidad aguda. Y si resumimos, por fin, las porfirias son todos trastornos pues genéticos, digamos, casi todos autosómicos dominantes, y solo hay uno de ellos en donde el déficit de síntesis del EM puede dar clínica, que es el déficit de ALA sintetasa. Y esta sí que produce, efectivamente, porque es el enzima reguladora que puede aumentar su función, cuando está deficitaria, ya ahí sí que puede dar la cara a ese déficit de porfirina y por lo tanto da lugar a una anemia sideroblástica. Como no hay protoporfirina para unirse con el hierro, sobra hierro y se deposita en los precursores. La clínica, la hemos resumido ya: fotosensibilidad, las crisis porfíricas, hemólisis y la hepatopatía de la porfiria cutánea tarda. El diagnóstico se basa en la determinación de las porfirinas y sus derivados, por ejemplo, junto con lo que hemos dicho antes del cribado, las copro y las protoporfirinas se pueden medir en heces y las coproporfirinas y también uroporfirinas, porfobilinógeno y ALA se pueden medir en orina. Hay que hacer también examen genético a los familiares y el tratamiento, por último, es prevenir las lesiones. Las lesiones de las crisis porfíricas se deben a toma de fármacos, hay que evitar esos desencadenantes, la protección solar y los carotenos para la fotosensibilidad y cuando haya crisis derivados de EM y las sangrías para la porfiria cutánea tarda. Como es lógico, en una hemólisis cuya causa de destrucción de la hematíe es en el bazo, pues la esplenectomía no soluciona el trastorno, pero sí reduce la clínica, por supuesto.